Hola María Eugenia, gracias por tu confianza. Voy a ver si puedo responder a tu pregunta más que tu pregunta, tu inquietud, ¿no? Pues debajo de tu pregunta hay una inquietud. A ver, que entre muchas otras cosas, esta pandemia, este COVID, esta mutación genética en un virus original, independientemente de si fue plantada ese virus a propósito, ¿no? Independientemente de eso, porque no sabemos, nunca lo vamos a saber en realidad. Siempre que sale una denuncia hay una contradenuncia, ¿no? Siempre que salen pruebas hay unas contrapruebas. Así es que, pero sí está pasando algo importantísimo, que a mí me parece muy importante por encima de cualquier otra cosa. Y es esto, mira, durante siglos, una de las características de la mente humana, que nace de la mente humana y crece, está anidada en la mente humana, es la posibilidad de generar creencias. ¿Ok? Y durante siglos esas creencias han sido generadas y nosotros nos hemos agarrado a ellas y las hemos usado. Pero entonces, ¿qué cosa es una creencia? ¿No? ¿De dónde sale la creencia? ¿No? ¿Cómo se genera una creencia? La respuesta no está afuera, en lo que es públicamente observable, ¿no? Lo que otros pueden observar, incluido tú. No, ahí no está la respuesta. Si la vas a buscar ahí, vas a encontrar millones de versiones. ¿Y cuál será la verdad? No, la respuesta está adentro, adentro de la mente, en el cerebro humano. En este caso, con respecto a la creencia, en la mente humana. Y entonces, si ahí nace una creencia, ¿de qué se trata? Pues esto es muy importante lo que te voy a decir. Se trata de que la mente y el cerebro están construidas de tal manera que es indispensable para ellas disminuir la incertidumbre que hay en cualquier experiencia. Pues en la incertidumbre pueden acechar amenazas, peligros. Entonces, para poder sobrevivir, que es la base de toda la vida, de toda una vida, es sobrevivir, entre otras cosas, pero sobrevivir es lo más fundamental. Hay que poder reducir la incertidumbre que esté presente en una experiencia y detectar si esa incertidumbre está hecha de oportunidades o de amenazas. Y todo el sistema del cerebro y la mente está elaborado para poder justamente producir una respuesta a esa pregunta. ¿Esta experiencia es hospitalaria o me va a enviar al hospital? Es eso. Entonces, para poder responder esa pregunta, el cerebro está encargado de coger la información presente en una experiencia, en un estímulo, en un ambiente dado, ¿sí? Y averiguar si en esa experiencia, en ese estímulo, en ese ambiente hay incertidumbre. Y si la hay, qué porcentaje es una amenaza y qué porcentaje es una oportunidad. Pero hay que detectarlo y hay que responderlo ya, ahora mismo, segundo tras segundo. Así funciona. ¿Ok? Entonces, en la búsqueda de esa respuesta a la incertidumbre, el análisis de la información que el cerebro hace por nosotros es la de averiguar si en esa información hay algún tipo de patrón. Hay incertidumbre, pero debajo de la incertidumbre hay información. Entonces hay que averiguar si la información tiene algún tipo de patrón metido dentro de ello. ¿Te das cuenta? Entonces, una vez que se encuentra el patrón, que muchas veces sí lo encuentra, ¿ok? Entonces, ese patrón, ya uno sabe qué puedo hacer con el patrón para ver si respondo o reacciono a la incertidumbre. El patrón te lo dice. Mientras que solamente hay incertidumbre y no hay ningún patrón, estamos en problemas. Pero el cerebro está hecho para detectar si hay patrones en incertidumbre, patrones en la información. Y cuando los detecta, entonces sobre esa base podemos hacer cosas. Sabemos si reaccionamos o aprendemos a responder, porque tenemos más tiempo, ya que en ese patrón detectamos que hay oportunidades más que las que hay amenazas. Si hay más oportunidades, podemos diseñar respuestas. No son necesarias las reacciones. Pero si hay más amenazas que oportunidades, entonces tenemos que hacer una reacción, pues no hay tiempo para responder. ¿Te das cuenta? Ese es. Y esto ocurre en una milésima de un segundo, cada segundo, y en un día hay 87.000 que 400 segundos o algo por el estilo. ¿Te das cuenta de la velocidad a la que todo está operando? ¿Ok? Ahora, en la mente también hace su contraparte para ayudar al cerebro. Todo lo que te acabo de escribir ocurre en el cerebro, pero en la mente también pasa lo mismo. Solamente que la mente nos produce pensamientos y sentimientos. Y ellos forman parte de cómo es que encontramos patrones en la incertidumbre. Y ahí es donde nace la creencia.
Cuando el pensamiento detecta que también hay algún tipo de patrón en la incertidumbre adentro en la mente humana, entonces inmediatamente ese patrón de pensamiento uno puede elegir si va a escoger ese patrón para reducir la incertidumbre o va a escoger algún otro patrón para reducir la incertidumbre. Ya sea el patrón que tú escojas o que escojan otros por ti y lo sumes para ti mismo, quedarte con ese pensamiento, con ese patrón de pensamiento se llama creer. Si esa es la verdad o no, eso es independiente. Creer. Creer te ayuda justamente a poder sobrevivir. Y eso es muy importante y es útil, ¿verdad? Pero cuando tú haces eso, ¿ok? No te das cuenta que estás reemplazando lo que podría ser la verdad de algo por tu versión de esa verdad. Y esa versión no es lo mismo que la verdad. La versión es el patrón que tú aceptas pensar de aquí en adelante. Y eso se llama creer. ¿Lo ves? Lo que ha pasado después de siglos de estar creyendo, es que justamente han sido levantadas instituciones completas que nos han dado respuestas a muchas preguntas. Pero son respuestas basadas en patrones que nos dicen que tenemos que aceptarlos como verdad. Y entonces las creemos. No sabemos, las creemos. Y alrededor de esa creencia, esa versión de la verdad, no la verdad, la versión de la verdad, construimos nuestro sentido de comodidad, de conveniencia, de complacencia, de control, etcétera. Así ha sido durante siglos. Y hay instituciones que se han encargado de administrar eso, como por ejemplo la religión, de cualquier tipo, que se ha convertido en tradicional, en conservadora, en dogmática. Eso es, ellos son los que administran las creencias. Y les hemos dado toda clase de dignidad, que la fe, que Dios. No, 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 no. Son básicamente creencias administradas por otros para mantener el poder de esa institución y para mantenerte a ti bajo el yugo del temor, del miedo. Si no, ¿por qué crees tú que había que tener temor de Dios? Imagínate, hasta ese grado se considera el temor, el miedo como una virtud. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Con el pasar de los siglos, lentamente, lentamente, algunas personas se han despertado a ese hecho de estar dormidos en creencias. Y de repente se han visto obligados a tener que divorciarse de la creencia, pero han tenido, por lo tanto, que cuestionar la creencia. Pero si tú cuestionas una creencia, ¿qué está cuestionando? El patrón de pensamientos que alguna vez elegiste hacer tuyo. Entonces, ¿qué implica si tú cuestionas una creencia? Tienes que retomar, aprender a pensar por ti mismo. Te quedas solo o sola ante la vida y sus verdades, porque ya te divorcias de las versiones que tienes de ella. Y eso es lo que este virus está ayudando a que ocurra más rápido y uniformemente en todo el planeta. Entonces tú, mi querida amiga, vas a tener que aprender a pensar por ti misma. ¿Te das cuenta de lo que implica, eh? Te lo dejo. Qué maravilla de reflexión, Ricardo. Sorprendente, magnífica. Y qué gran responsabilidad me has dejado. Pero he de asumirla, aunque sea demasiado lento hasta el día que me muera. Muchísimas gracias y que tengas tú un día maravilloso.